Entonces vamos a entrar con el tema del Evangelio de Mateo. Primero que todo, él se va a centrar muchísimo en Colosenses 3. Lo que está diciendo acá, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. No solamente es Fidel, somos todos. Si nosotros nos centramos en la palabra y logramos que la palabra nos habite, entonces estamos haciendo como el discípulo que quiere formar Jesús en la comunidad de Mateo. Logrando este sentido del discípulo, el discípulo sigue a Jesús, continúa en Jesús, camina con Jesús y está preparado para la despedida con Jesús. De tal manera que vamos a finalizar con lo que nos va a decir una vez que vayan y sean enviados. Si Colosenses va a ser el centro de nuestra palabra, bebemos la palabra, entonces ya nuestros pensamientos son según el Evangelio, es decir, según Jesús. Nuestras palabras van a iluminar porque Mateo va a decir que el discípulo va a ser luz. Y al mismo tiempo van a tener ese sabor, las palabras, cuando vayamos a predicar, el sentido de ser sal. Luego, si Colosenses está constantemente en mí y yo hago morada, es decir, la palabra hace morada en mí, es ahí donde vamos a comprender a Lucas. ¿Por qué? Porque Mateo se encuentra entre los sinópticos. Esos sinópticos son Marcos, está Mateo y está Lucas. Los tres toman conciencia de lo que es el hebreo. El hebreo se alimenta de la palabra y alimentarse de la palabra no se queda solamente en leer, sino lograr que la palabra lo habite. Y por eso es fácil decir al hebreo que María era habitada por la Trinidad, es decir, porque en la palabra está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una vez que nosotros decimos que la palabra habita en abundancia en nosotros, entonces comenzamos a buscar aquel que es la palabra misma, es decir, Jesús de Nazaret. Recordemos que Mateo se va a escribir muy tarde, pero Pablo escribió antes las cartas. Pablo está tomando, porque él es judío, está tomando de lo que es la vida hebrea. La vida hebrea, el habitante hebreo, la religión hebrea, es lograr que la Torá, como quien dice, caiga en su interior. Esa es la tierra abonada. Si la palabra vive en mí, mora en mí, en esa abundancia que se desborde, entonces Mateo va a ser fácil explicar. Somos irradiación, somos luz y somos sal. Bien, vamos a ir cuál es la propuesta, qué es lo que se quiere decir. Resulta que el Evangelio de Mateo es un evangelio muy leído, muy conocido, muy apreciado por la comunidad cristiana. ¿Por qué leído, apreciado y conocido? Parece que es un evangelio eclesial y comunitario. Es un evangelio que surge verdaderamente de la comunidad para la comunidad. Lo cogieron, lo tomaron los padres de la iglesia como si fuera el catecismo. Ese era el catecismo que tenían. Y al mismo tiempo se dieron cuenta que a medida que iban pasando capítulo por capítulo, parece que daban pasos de fe. ¿Quién daba pasos de fe? Los que estaban ahí, que estaban escuchando las palabras del mismo evangelista o el mismo apóstol. Porque después nos van a decir, parece que no fue Mateo, parece que Mateo no es como el autor. Luego es que es Papías, que nos va a decir a nosotros, en forma de ser, parece ser el del capítulo 9 de Mateo. Ese capítulo 9 es Leví, a quien Jesús le llama. Cuando Jesús le llama, que nos va a contar en el capítulo 9, su vocación, dice que se integra a la comunidad. Después, viendo las catequesis de Mateo, sí se cree que sea Mateo, porque Mateo es judío, tiene una formación hebrea, y la manera de escribir, esa manera narrativa de escribir el Evangelio, entonces parece que toma el estilo de todos los hebreos, haciendo posible que se conocía muy bien el Antiguo Testamento y fue capaz de meter ese Antiguo Testamento en la novedad de Jesús. Lo vamos a ver más tarde. Vamos despacio y luego van preguntando. ¿Por qué?
Porque nosotros tenemos que saber, cuando nos vaya a explicar Fidel Oñoro todo el proceso de cómo contemplar la palabra en Mateo, porque no lo va a decir cada uno, ya usted va a observar, es que Mateo es un proceso de fe. Yo voy creyendo. Ahí es donde Jesús va a decir qué discípulos tengo. En Marcos Jesús es muy fuerte. En Marcos les va a decir que son testarudos. En Mateo, Jesús ve que los discípulos son temerosos. Pero ¿cuáles son esos discípulos? Son judíos. Son judíos que quieren dar el paso al cristianismo. Son judíos que parecen estar en el cristianismo. Son judíos que estando en el cristianismo todavía tambalean. Es decir, todavía tienen dudas. Y por eso se escribe este evangelio, para que ellos tomen la decisión, la opción de elegir a Jesús. Es un evangelio precioso que lo podríamos tomar desde el proceso de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si el evangelio de Mateo se escribe a los judíos que todavía están como un poquito dudosos, si será este o no será este, es el evangelio que, aunque tenga parte de los sinópticos, muestra su particularidad. Su particularidad. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver cuando lo desglosemos, lo que es el capítulo 1, que lo leemos en Navidad, cuando el nacimiento de Jesús, pero que podríamos leerlo varias veces. Y uno se pregunta, este capítulo tan largo, qué enredo, qué cosa tan conflictiva. No, Mateo tenía que hacerle ver al judaísmo, a esos judíos cristianos, de dónde venía Jesús. Y por eso comienza desde Abraham, generación por generación, y como buen judío, que es Mateo, o buen hebreo, como le van a decir algunos biblistas, entonces toma las 14 generaciones, que eso era necesario que todo judío conociera las 14 generaciones para ver si de ahí, de ese tronco, sí venía el Mesías. Y Mateo se toma el tiempo para poderlo decir. Hay otra parte. Si nosotros decimos que la comunidad cristiana vio reflejada en él, frente a los falsos maestros, el ansia por la fidelidad a las enseñanzas de Jesús Maestro. La comunidad de Mateo está viviendo una crisis, y la crisis es muy fuerte, hay persecución. La crisis es un poco de desaliento, acaban de derribar el templo de Jerusalén. Ellos como que quedaron en la nada, pero comienzan a decir que uno puede aprender a vivir sin templo si nosotros de verdad somos comunidad. Entonces Mateo como que ha escuchado a Pablo, parece que uno se pregunta, porque Pablo está hablando de una comunidad en la carta a los Corintios, pero parece que Mateo como que se adelanta, o Pablo escuchó a Mateo, pero Mateo dice, mira, estamos viviendo en la crisis del desaliento porque el templo ha sido destruido, estamos en el año 70. A pesar de eso, hay una masa de judíos que no han dado el paso al cristianismo, que no creen en Jesús, y estos judíos, este pequeño rebaño, este grupo pequeño que está con la comunidad de Mateo, está en crisis, es decir, está tambaleando. Como quien dice, ¿nos vamos para aquella masa o nos quedamos aquí? Y ahí es donde Mateo comienza a explicar en qué consiste la escucha o la fidelidad a Dios. Mateo tiene, como quien dice, una logística, él tiene un orden, él tiene un estilo narrativo que nos va a ayudar a nosotros. A medida que el judío lo está escuchando, él dice, es verdad. Por eso todas sus palabras van a decir, antes era así, hoy es así, antes era así, hoy es así. Y uno quisiera coger todos los dichos que le decía yo a Fidel Oñoro ayer que conversábamos, que ojalá aprendiéramos nosotros en esta semana a tomar como los dichos de ayer y el hoy del cristianismo va a marcar una diferencia. ¿Por qué? Porque Jesús, aunque lo comparen como Moisés, es más que Moisés. Aunque lo comparen como quien dice, él conoce todo lo de la Torá, pero él es más que la Torá. Así lo va a decir en los dichos.
Allí, así se dijo en la ley, pero yo les digo esto. Y aquí hay otra parte. El texto está repleto de referencias al Antiguo Testamento. Observe, hay 70 citas explícitas y unos 130 textos que se refieren a la primera alianza. Claro. ¿Por qué? Porque es que los alumnos de Mateo son judíos. Y para él poder toma las raíces de la Torá. Él comienza a decir que el Antiguo Testamento, ¿cómo? ¿Y por qué? ¿Y dónde estaba la promesa? ¿Y cómo caminó Abraham? ¿En qué forma lo dijo Jacob? ¿Cómo lo vivió Moisés? Y sobre todo los profetas. Entonces uno muchas veces cree que Mateo se queda o en Isaías, o Mateo se está quedando en la Torá, o Mateo se está quedando. Mateo se lo sabe, y Mateo está conociendo todo el proceso, y no tiene temor. Él no quiere borrar el Antiguo Testamento, él quiere tener presente el Antiguo, pero él hace que la gente dé el paso. Lo que podríamos llamar nosotros las nostalgias. Las nostalgias nuestras eran, primero celebrábamos así, hoy qué pesar. Primero cantábamos así, hoy estos cantos no dicen nada. Primero éramos aquello, hoy era esto. Retoma lo positivo que hay de lo primero, tráelo al hoy y dale impulso para el futuro. Por eso Mateo finaliza el Evangelio con lo que nosotros llamamos la parte escatológica o la parusía. Él va a llegar y va a decir, vamos mucho más allá. ¿A dónde vamos a entrar? El discípulo en la comunidad del Evangelio de Mateo. Miren ustedes el texto, la Biblia, tiene 28 capítulos y 1071 versículos, 28 capítulos. Si Marcos tiene 16 y Mateo tiene 28, ¿por qué Mateo se prolonga? Ya lo sabemos. Porque Mateo va a coger todos los 5 libros de la Torá y va a lograr en esos 5 libros meter las palabras de Jesús. En esos mismos documentos, libros, la Torá, que nosotros podemos decir cuáles son los 5 primeros libros que tú tienes, pero comienza sobre todo a contarlos en cuál es la parte teológica de cada libro, y Mateo tiene una sabiduría. La teología de Mateo uno se enamora constantemente. ¿Cómo es que este evangelista o esta comunidad mateana, cómo es que logra que en estos sermones de Jesús, en las palabras de Jesús, va logrando meter todo el libro sagrado de la Torá? Es decir, él va entrando tanto la experiencia del Éxodo, la experiencia del Deuteronomio, lo que él está diciendo en el camino histórico del libro de los Números, lo que él está mirando que si es posible nuevas las creaciones, él las va metiendo en esos discursos. De ahí que esos 28 capítulos nos va a nosotros a decir, vale la pena desglosarlo, vale la pena leerlo. Pero Rosemary, 28 capítulos, esto es lo que nos decía Fidel. Nosotros no podemos abarcar a Mateo los 28 capítulos. Lo importante es conocer el proceso de estos capítulos, a dónde nos vamos a quedar, en qué parte se va a centrar Fidel Oñoro, para podernos decir cómo es el discípulo en la comunidad. ¿Cómo así que en la comunidad? Lo que pasa es que los hebreos siempre viven en pequeña comunidad. La pequeña comunidad, recuerde cómo era la familia hebrea. La familia hebrea no es lo que entendemos hoy de familia. Ellos tenían patriarcas y tenían todas las generaciones de generaciones. La familia de Abraham, la familia de Jacob, ¿no es cierto? Entonces eran familias que hacían como una especie de clan. Y como clanes vivían la misma fe de sus patriarcas. Por eso ellos hablan de la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al vivir así en familia, la comunidad de Mateo va a hablar de comunidad, integrarse a la comunidad y vivir en comunidad. Es aquí donde nosotros decimos por qué este evangelio era tan usado en la iglesia. Ellos lo llaman el evangelio eclesial. Cuando vayamos a uno de los discursos, que es que me imagino que ahí se va a quedar Padre Fidel Oñoro, en uno de los discursos, que es el que estamos leyendo estos 2 domingos, es el capítulo 18. Lo llaman de por sí el capítulo eclesial. Nosotros lo decimos, con las nuevas versiones, el capítulo de la comunidad.
Entonces va a hacer Mateo una estructura. Y esa estructura, si nosotros tuviéramos el tiempo para hacer el análisis, la exégesis, para poder mirar hacia atrás, te vas a dar cuenta que en esa estructura ahí cabe el comportamiento de lo que dice, lo que es el Deuteronomio, que es el comportamiento con el otro, con el más pequeño, con el más pobre, con aquel que se equivocó. Todo eso no lo está diciendo a nosotros la Torá. Sí, en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, él mismo plasma su vocación, es decir, su llamado. Yo era recaudador de impuestos. Es decir, yo era un pecador. Y así, desde ese lugar, desde esa mesa, cobrando impuestos, entonces él pasó y él me llamó. En ese llamado, Mateo va a hacer algo más. Observe que Mateo es muy abierto y él va a hacer ver que las bendiciones que Dios envía a Israel, Israel tiene que abrirse. Israel no es solamente localizado, no es parcial para Israel. Él va a hacer que esa bendición es para todos. Por eso se une el llamado de él como pecador, como recaudador, decir, si contó conmigo, va a contar con todos los otros gentiles. Ahí es donde él finaliza el Evangelio diciendo, vayan a todo el mundo, vayan a todo el mundo, vayan y enseñen lo que han aprendido de lo que yo les he enseñado. Es decir, es completamente universal. Mateo, en esos 28 capítulos, no se va a detener como se detiene Lucas con los pecadores. Recuerde que lo que es Lucas con el hijo pródigo, Mateo no lo trae. Por Lucas lo cuenta para hacer ver que los pecadores tienen derecho también a este reino de Dios. Mateo no lo cuenta. Mateo se pone él mismo como modelo, porque ser recaudador, que Lucas también lo trae en el capítulo 19, cuando Jesús pasa por Jericó y ve a Zaqueo, también Zaqueo era un recaudador de impuestos. Zaqueo, sabemos que Zaqueo es de ese día, porque ese era el día de gracia, era el día de Dios, era el día de la salvación. Dice que Zaqueo se pone de pie, se compromete a devolver. Pero no sabemos si Zaqueo le siguió. En cambio, Leví, que está en el capítulo 9 de Mateo, dice que se colocó de pie, se puso de pie y le siguió. Pero dice otra cosa más, que el mismo Mateo, que es una cosa muy bonita que usted lea ese capítulo, Mateo mismo, en esa casa, porque ahí le van a decir, está en casa de pecadores, en esa casa invita a los amigos. ¿Quiénes son los amigos? Los mismos recaudadores de impuestos. Y en esa casa entra Jesús. Él hace la despedida. Él ahí hace un banquete. Esto es una crítica. Ahí va a empezar la comunidad a ser perseguida. ¿Por qué? Porque es que es imposible que este Jesús, que dicen que viene de David, que es el Hijo de Dios, que ese es el Mesías, ¿cómo es que entra a casa de pecadores? ¿Y cómo es que él come con pecadores? Y Mateo lo está expresando. Es que él vino fue para salvar a todos. ¿Queda claro aquí? Bien. Vamos a la otra parte. Ya te dije a ti cómo él nombra tanto el Antiguo Testamento, defiende la ley. Porque le van a preguntar si borramos la ley. Los judíos dicen, vamos a ver si vamos a borrar la ley. Recuerde que los judíos están caminando, muchos quieren entrar al cristianismo, muchos están en el cristianismo, están en duda. La propuesta del Evangelio es que confirmen su fe en Jesús, que es el Mesías. Él dice, no voy a quitar ni una tilde, no voy a quitar nada. Porque él sabe que la ley es una ley que se dio para que el hombre viviera de acuerdo al querer de Dios. Lo que está haciendo ver Mateo es toda esa ley, si yo, lo que dice Colosenses, si yo la escucho, si yo la aprendo, si esa ley me libera, esa ley no es carga, no es carga para mí. Porque Jesús, aunque sea la misma palabra, aunque Jesús lo vamos a llamar la nueva ley, Jesús no es carga. Esto es lo que hace ver Mateo, que es una liberación. En Mateo se va a decir, vengan a mí todos los que están cansados y fatigados, que yo los aliviaré.
El cansancio y la fatiga que tenían aquellos judíos que estaban dando el paso a la comunidad cristiana era el cansancio de tantos requisitos y de tanta imposición. Por eso en Mateo dice, el que quiera, porque Jesús es el que libera. Escrito sí, entre los años 80 y 90, están viviendo la caída del templo, han vivido la persecución, les está tocando la muerte de los celotas, de aquellos que decían que era imposible vivir con los romanos, convivir con los romanos, y están mirando que esa imposición romana los está asfixiando. Mateo, que nos vamos a mirar dónde se escribió este evangelio, no se escribe allá en Galilea. Mateo se dice últimamente los biblistas que lo escriben en Antioquía de Siria, y allá en Antioquía de Siria, donde por primera vez le dan el nombre de cristianos a los seguidores de Jesús, allá mismo cuando lo están escribiendo, Él va a hablar. Si logramos hacer comunidades, nos vamos a dar cuenta que donde hay 2 o 3, Él nos habita, Él está con nosotros. Porque una de su teología, que la vamos a mirar en los primeros capítulos, es el Dios que camina, el Dios que está con nosotros, el Emmanuel. Eso es lo que nos va a decir. Entonces, no es ir allá al templo, porque ustedes van a decir que se derribó, no es que no tenemos para dónde ofrecer sacrificios, no, esto va a ser en la comunidad. Tenemos que esa misma comunidad, ya te acabo, le escribe para una comunidad judeocristiana, que quede muy claro, judíos que están en duda, pero que Mateo se propone que confirmen la fe. Es un evangelio muy catequético, muy bien estructurado, es didáctico, tiene muy bien pensamientos, el pensamiento hebreo. A nosotros en América Latina nos encanta mucho leer a Lucas, porque Lucas parece que al escribir pinta. Si usted ve, por ejemplo, Lucas, cuando nos habla de aquella mujer que está a los pies del Maestro, que es María, y que está Marta, y que Marta está haciendo las cosas, usted se las imagina inmediatamente. Lucas es griego, y Lucas cuando escribe, pinta. Es decir, de tal manera que la persona juegue con la imaginación, lea, y parece que al mirar a lo alto, ve el cuadro. Lo hace muy bien Lucas. Pero cuando uno está mirando a Mateo, que es un escriba, que parece que hubiese sido rabino, que se la sabe muy bien, él tiene otra táctica. Y es lo siguiente, yo narro y ordeno. De tal manera que el lector, a medida que lea, no se despiste, sino que siga el proceso. Lo vamos a ver en los sermones. Él llega y dice que se subió a la montaña, se sentó, estaba la multitud y él comienza a hablar. Entonces uno va mirando, ¿qué va a decir? ¿Cuál es el orden? Entonces él tiene su pedagogía, tiene su didáctica, pero no permite que nosotros, como quien dice, nos despistemos. Es que me gusta más leer a Lucas. ¿Te gusta Lucas? Lucas narra pintando, escribe así, pintando. Mateo tiene lógica. Mateo va entrando, pero no me permite que yo me despiste, sino que siga el camino. El estilo de este evangelio es un estilo muy de sinagoga. Mucho cuidado aquí, que es de sinagoga por su estructura concéntrica. Observe, Mateo comienza a hablar y él va a decir bienaventurados. Ese es el círculo. Él va a empezar así, el sentido de las bienaventuranzas. Distinto al de Lucas. Cuando uno hace el paralelo de Mateo con el de Lucas va a ser distinto. Bienaventurados, hago el círculo. Entonces me va a decir una bienaventuranza, otra bienaventuranza, y otra bienaventuranza, y otra bienaventuranza. Pero Mateo va a llegar a un momento que se va a quedar ahí, en el centro del círculo. El lector va a decir, ya voy a empezar. Es feliz, como dice Lucas, felices los que. Aquí dice es bienaventurado aquellos que. Entonces, logra que el lector vaya escribiendo. Yo escribo, sí, los pobres de corazón. ¿Quién es pobre de corazón? El que es puro. ¿Quién es puro? El que consuela. ¿Quién es puro? El que hace eso. Entonces, me ayuda a mí a centrarme poco a poco. Después vamos a ver el quiasma. El quiasma es
que comienza acá y el quiasma dice, por ejemplo, lo vamos a ver en uno de los versículos de él. Empieza acá y cuando finaliza, como empezó, ese es el quiasma, acá y acá, es decir, la estrofa, y al final me vuelve otra vez al principio, por el orden, porque él es muy lógico. Él dice, al terminar el párrafo, te tiene que quedar aprendido. Lo dice así. Cuando decimos que es el lenguaje de la sinagoga, es porque en la sinagoga nosotros sabemos que el judaísmo tiene una didáctica, una pedagogía que no es reemplazable, no se ha podido reemplazar. ¿Cómo hace esa pedagogía el judío? Nosotros decimos que el judío se aprende las cosas porque las repite. No, no es porque las repite. Tienen un estilo y un proceso que cuando yo finalizo, como me quedó aprendido el final, yo sé que empieza como el principio. Eso es lo que vamos a llamar los dichos famosos de Mateo. El seguidor, estamos hablando del seguidor de Jesús, el discípulo, el apóstol. Él fue discípulo y apóstol. En el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, que lo vamos a trabajar ahora, te vas a dar cuenta que va a ser el seguidor. Estamos hablando de una comunidad mateana, que a veces decimos que parece que últimamente Mateo no es el autor, aunque los primeros padres de la iglesia, los primeros siglos, Papías dice que en su saber, de acuerdo al capítulo 9, se cree que ha sido Mateo. ¿Por qué? Mateo es judío, Mateo parece que hubiese sido rabino, Mateo se conocía la ley y Mateo era alguien. En cambio, Lucas no conoció a Jesús. Marcos conoció a Pedro. Mateo es discípulo y es apóstol. ¿Qué hay en el centro? El mensaje. Ahorita lo vamos a ver cuando veamos los discursos de Jesús. Lo que hay en el centro. Es decir, Mateo comienza abiertamente. Va cerrando el círculo. Y va a llegar al final. Cuando veamos uno de los sermones, ahí mismo vas a decir, aquí ya veo lo que es una lectura concéntrica, ¿de acuerdo? Él va a decir al final. Comienza así, el círculo lo va cerrando y ahí. Nos va a decir a nosotros, mira, en uno de los sermones, tú verás, ya me escuchaste, haz lo que hace el escriba. Saca lo viejo y deja lo nuevo. ¿Y qué es lo viejo? Me tengo que devolver donde empezó. Ay de ustedes, ya no se puede vivir así, pongan cuidado a esto. Entonces yo tengo que mirar. En la parábola que vimos ayer, la del perdón, pero terminamos con una parábola, ¿verdad? Aquel hombre que no quiso perdonar. Ese que no quiso perdonar, que al final dice que no, que te vas a tener que pagar todo, está finalizando ya el discurso, falta un poquito. Entonces yo me tengo que devolver. Pero ¿cómo así? A la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces debo perdonar? Se mete con la parábola y me voy a la pregunta de Pedro. Por eso fue que dijo 70 veces 7. ¿De acuerdo? Hace la parte concéntrica y el lector tiene que decir, pero no dicen pues que es muy bueno. Pero ¿y por qué lo metió a la cárcel? ¿El por qué? Anda a ver si cumplió lo que le contestó a Pedro. Entonces yo me tengo que devolver donde Pedro. Es que Pedro hizo una pregunta. ¿Perdono 7 veces? No, te he dicho que 70 veces 7. Ya, así van a ser todas. Cuando vamos a ver el sermón, al finalizar, uno dice, ¿y esto qué? ¿A dónde me voy? Me tengo que volver otra vez, porque Mateo dice, vete otra vez, porque yo no voy a pintar, yo voy a seguir una lógica, un camino para que tú digas cuál fue la conclusión a que llegamos. Nosotros decimos, de acuerdo al nombre del Evangelio, buscamos personajes importantes. Por ejemplo, si fue Marcos, y si Marcos era un muchacho joven, porque era joven, empezamos a buscar y nos dicen los padres de la iglesia que era entre comillas como el secretario de Pedro. Y Pedro era el que conocía a Jesús. Pero él cogió. Pero Marcos no solamente lo escribió todo, había una comunidad. Lucas no conoció a Jesús. Lucas no era discípulo. Lucas conoció a Pablo.
Y cuando Lucas conoce a Pablo, ¿cómo es que Lucas se atreve a escribir un evangelio? Si Lucas no era ni siquiera de Jerusalén, Lucas era griego, pero Lucas comenzó a beber con la comunidad. Y una comunidad pobre comienza y le dicen de Lucas, porque no le ponen de Pablo, eso es lo que no sabemos. Colocaron a Lucas por la manera de escribir, la manera de pintar. Lo de Mateo. Vamos a mirar aquí, cuando nosotros vayamos a ver en la parte de Mateo, nos vamos a dar cuenta que Mateo fue, como era el tan leído, el más conocido, y los padres de la iglesia, nosotros hoy, los mismos nuevos exégetas, aquellos que investigan, dicen, es la comunidad. Parece que Mateo, como autor solo, nunca, siempre hemos dicho, que los escritos de los evangelios son comunidades que participan. Ah, bien, ya las cartas, hay unas cartas apostólicas y hay otras cartas que son originales de Pablo. No todas las 14 cartas son paulinas, hay unas cartas apostólicas y hay otras cartas que son de Pablo. Primero, tenemos 1, 2 y 3. Como Mateo tiene una lógica, tiene una forma de escribir, tiene una estructura que vale la pena leerse. Tiene una estructura excelente. Uno se puede quedar solamente en estos 3 círculos. Comienza la primera. El capítulo 1 y el capítulo 2, 3 y 4 es lo que nosotros vamos a llamar como la infancia de Jesús, los principios de Jesús. Capítulo 1 de Mateo. Ustedes pueden abran el texto, miren así rapidito el capítulo 1, observen y verán la lectura. Es una lectura que casi no le gastamos el tiempo, pero vale la pena que nos vayamos ubicando en esa lectura. En esa lectura, él va a nombrar 14 generaciones, pero observe lo que finaliza con cada generación, porque lo importante es mirar cómo él finaliza. ¿Cómo lo hace él, Mateo? Dice así, en el capítulo 1, comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en Isaías el profeta. Dice así, el primero, versículo 1, versículo 2, empieza, Abraham, ¿sí o no? Ese es lo que, en mi Biblia pues, a veces ni se la puedo leer, porque la tengo más que rayada. Pero yo coloco lo que son las primeras generaciones para un judaísmo que quiere dar el paso. Si él le mencionó a Abraham, el judío para la oreja. ¿Qué me vas a decir de Abraham? Para poder ver si sí o no. A Abraham le hicieron una promesa. Y él va a decir, no es Isaac. La promesa es Jesús. Entonces por eso lo va a demostrar. Entonces comienza primero Abraham y habla de todas esas generaciones. Y luego finaliza en la parte del versículo 6. José engendró ¿a quién? Al rey David. Atención aquí. David también para el judaísmo es importante, es el rey. Y eso es lo que ellos esperan, a un rey como David. Y eso fue lo que les costó a ellos, que ese rey como David no se presentó como se lo imaginaban, sino que es el que es manso y humilde de corazón. Eso fue uno de los rechazos que le van a hacer a Jesús. Si él es el rey David, vamos a conquistar rápido, porque no podemos seguir bajo el imperio romano. Entonces Jesús en el sermón de las bienaventuranzas, él lo va a hablar claramente. Es que hay que buscar la paz. Pero ¿en qué forma buscamos la paz? Él no está con la guerra, él no está con la violencia. Se dice que cuando él proclamó esas bienaventuranzas, pues las multitudes que estaban ahí, mientras que en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, muchos de los que le seguían lo abandonaron por el pan, solamente por el pan, porque él dijo que él era el maná, que él era el que había venido, que él era el alimento, lo abandonan. Aquí, en las bienaventuranzas, ellos van a decir, ¿cómo así? Nosotros esperamos a un David que conquistó a todo Israel y queremos ese David para que conquiste nuevamente y seamos libres. Él dice, no, ese sí viene de David, pero el que viene de David, ese rey de David,
Él viene a traernos paz. Porque es en Mateo donde se va a escuchar su gran teología. Y la gran teología de Mateo es el reino de los cielos. Entonces va a decir en qué forma va a ser el reino de los cielos. Ya está David, y después de David, nosotros vamos a mirar a Salomón. Entonces observe que habla de generaciones, está Abraham, David, Salomón. De Salomón va a hablar todo lo que pasó con las generaciones hasta llegar a la deportación, al exilio, cuando derriban otro templo. Y en esa época hubo un exilio. Y en ese exilio, por eso dice que finaliza hasta la deportación. Deportación. Esa parte de la deportación que está en el versículo 11 final, la deportación a Babilonia. Y después habla, cuando ellos regresaron de Babilonia, entonces va a hablar de María. Va a hablar de María. Esta es genealogía de Jesús. Por eso te voy a decir que en la mesa de Jesús se van a sentar los pecadores. En el mero capítulo, en el capítulo 1 de Mateo, él va a hablar de lo que es el pecado. Y sin embargo, él viene ahí. Él viene en esas 14 generaciones. ¿Quién viene? El Mesías. ¿Cómo así? Mire a quien va a mencionar él. A Tamar. Observe que Tamar está en el versículo 3. Judá engendró de Tamar a Farés a Sara. Rosemary, Tamar yo no la he oído mencionar. Tamar se tuvo que vestir, imitar a una prostituta. ¿Por qué? Para poderse acostar. ¿Con quién? Con Judá. ¿Por qué? Porque ella conocía una ley del liberato, la ley de que se encuentra en el libro de Levítico. Si te murió el esposo y no tienes hijos, tienes derecho a casarte con un hermano. Y si ese hermano no se quiere casar contigo, tienes derecho de casarte con uno de esos familiares. Y resulta que el familiar era Judá. Esta mujer se disfrazó de prostituta, vale la pena leer el libro porque Mateo lo tuvo que meter ahí. Entonces llega, esa mujer se disfraza de prostituta y se queda como en una parte de las aceras y Judá manda buscar una mujer y la llevan a ella. Y ella dijo, antes de acostarme le pido dos cosas. ¿Qué? Deme el cordón de su sandalia. ¿Y para qué? No, deme el cordón de su sandalia. Y segundo, regáleme su anillo. Me gusta. Y Judá dijo, pero ¿cómo? Regáleme. Yo después se lo devuelvo. Y cuando se acostó, ella también, como él estaba tan borracho, se llevó el bastón. Y con el tiempo Judá se le olvidó, era una mujer de la calle. Después, con el tiempo, le mandó decir a Judá, dile que Tamar, su nuera, está en embarazo. ¿Qué hizo él? Cuanto antes preparen una hoguera y la vamos a quemar viva. ¿Por qué? Porque fue infiel a la ley. ¿Cómo si Tamar necesitaba un hijo? Y cuando le preparan la hoguera, Tamar dice, mire mi señor, ¿de quién es este cordón de sandalia? Mío. ¿Y de quién es este anillo? Mío. ¿Y de quién es ese bastón? Mío. Me lo diste esa noche en que tú me regalaste este hijo que estoy esperando. Entonces, ¿por qué Mateo lo tiene acá? Porque Mateo va a finalizar que todo el mundo tiene derecho a la bendición de Dios. La otra parte que estamos mirando es que aquí van a meter a Rahab. Salomón engendró a Rahab, a Booz, y nosotros empezamos a decir, pero ¿cómo va a ser esto? ¿De dónde salió esta mujer Rahab? Rahab, ¿quién era? Otra mujer prostituta. Resulta que iba a entrar a Jericó el pueblo hebreo, para entrar a Jericó, que ustedes saben esa historia, que lo hicieron en película, que dieron vueltas y vueltas para entrar. Pero antes Josué mandó a los mejores muchachos, a los bien parecidos, los mandó para que entraran allá. Y al entrar allá, quien los protegió, quien los escondió, quien se jugó la vida fue Rahab. Y Rahab les dice a ellos, mire que los he salvado. Cuando ustedes vayan a entrar a conquistar esta tierra, recuerden salvarme a mí y a mi familia. Dame una señal, voy a colocar un trapito rojo.
Por eso dicen que esas casas de citas tienen un foco rojo. Entonces, un trapito rojo. Y colocan ese trapito rojo y Rahab se salva. Entonces tienen ahí a Rahab. Y luego empezaron y ellos van poco a poco y al final, aunque presentan a Betsabé, la mujer de Urías, ya todos sabemos la historia que hizo David con esta Betsabé. Es decir, se enamora de ella, David pone a Urías adelante para que lo maten y él puede quedar con Betsabé. Pero de todas estas mujeres con esas historias, que tienen historias como de debilidades, de lo que nosotros llamamos de fallos, finaliza Mateo con María. Y María, aquella mujer que engendró a Jesús. Mateo trae una anunciación, pero la anunciación no es la de Lucas. La anunciación, Lucas lo pone en María, Mateo se lo coloca a José. Recuerden que estamos hablando con judíos, para judíos. Y si le colocamos a María, los judíos van a decir, ella no tenía derecho a escuchar un ángel. Entonces ponen a José. Y coloca a José. Y dice que a José le dice, no temas, no abandones a María, el hijo que lleva, ese es el Mesías. Mateo, como está metiendo este evangelio a todas las naciones y está mostrando el Antiguo Testamento y el Nuevo, el capítulo 2 nos va a hacer memoria a nosotros de Egipto, todo lo que pasó en Egipto. Y por lo tanto nos hace ver, en Egipto fueron esclavos, pero Egipto también sirvió para protección de Jesús. Porque como están persiguiendo a Jesús, María y José huyen a Egipto. Allí en Egipto también es protección. Lo que estamos viendo, Mateo les está haciendo ver, ese pueblo que hizo esclavos a los hebreos, ahora ese pueblo protegió a María, a José y al niño, lo protege. De Egipto llamé a mi hijo, dice el profeta Oseas. De Egipto llamé a mi hijo. Lo tenía que mencionar Mateo, porque es que Mateo está metiendo el Antiguo Testamento en el Nuevo de hoy. ¿Qué pasa en Egipto? ¿Qué sucedió en Egipto? ¿Quién liberó a los hebreos de Egipto? Nos van a decir que Moisés. Pero lo que nos va a presentar Mateo es que aquí hay alguien más que Moisés, que es Jesús. Y ya va entrando, coloca aquí Egipto, me tengo que ir para el capítulo 2 también, el capítulo 3, tengo que irme todo a leer del capítulo 2 del Éxodo, más o menos hasta el capítulo 14, que es lo que me va a hablar a mí de la esclavitud del pueblo hebreo de Éxodo. Mateo lo hace en el capítulo 2 nomás. Por eso te digo yo, tiene una capacidad Mateo para sintetizar el Antiguo Testamento que es admirable. Y ahí voy a mirar todo el proceso. Pero figúrese que Mateo es un evangelio verdaderamente para el mundo entero. Él no presenta en el proceso del nacimiento a pastores. Él presenta a los magos, a los sabios, a los que vienen de Oriente. Ahí entra el profeta Isaías. Han venido de todas las naciones a adorarle, dice el profeta Isaías. Y por eso llegan estos magos. Y esos son los que llegan ahí a adorar a Jesús. En Mateo no hay una chocita. En Mateo no está en las afueras de Belén. En Mateo Jesús nace en una casa. Romeri, ¿por qué? Está hablando a judíos. ¿Cómo le voy a presentar yo a los judíos el rey David, el nuevo rey David, el nuevo Moisés, el Mesías, el Hijo de Dios? Allá los judíos van a mirar que más que dice lo del nacimiento, que dice las promesas, pero entonces dice, en esa casa nace Jesús. Nosotros nos quedamos con lo del pesebre y ya no queremos cambiarlo. En Mateo, cuando uno ve en Mateo el nacimiento, ellos llegan a adorar a Jesús. El capítulo 2 lo vamos a desglosar. Y ese capítulo 2 está hablando de los 5 libros, como él mete el Pentateuco en los 5 sermones. Y lo vamos a mirar despacio, pero mete completamente el Pentateuco. Hay escrituristas, biblistas excelentes, que han hecho un trabajo muy bonito. Y comienza a mirar cómo Mateo, en pocos capítulos,
nos hace memoria de toda la Torá, de toda la Torá. Y uno cree que el Antiguo Testamento es solamente normas y leyes. No, son también actitudes. Y Mateo dice, es un estilo nuevo de vida lo que nos trae Jesús. Y el tercer círculo es la parte como va a finalizar Mateo. Mateo va a finalizar con ese sentido de Jesús que es la pasión, que es el perseguido, es verdaderamente el nazareno, porque él lo presenta como el nazareno, aquel que es perseguido y ultrajado, el que muere y el que tiene hermosuras en la resurrección. Es el que más trae hechos de la resurrección. Si en el capítulo primero él lo presenta como a Jesús como el Mesías, el hijo de David, el rey de Israel, y a los gentiles lo buscan, lo encuentran, los mismos judíos lo persiguieron. Eso es lo que está hablando él. El mismo pueblo de Israel es el mismo pueblo que lo persigue. Él va a contar todo el sentido del juicio y de la condena. El juicio y la condena fueron ellos mismos. Los mismos de Israel condenan y enjuician al que es el rey de los judíos. Vamos entonces ahora a mirar la parte, el meollo, el centro, la clave que nos presenta el Evangelio de Mateo. Yo quería primero, antes de presentárselo, que ustedes se fijaran en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, capítulo 11. Dice así, observe cómo dice cuando finalizan la sentencia, los discursos, los sermones, el versículo 1. Y sucedió que cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Mire, así se van a dar cuenta cómo va a finalizar los 5 sermones. Por eso, cuando los biblistas están estudiando a Mateo, uno le pregunta, ¿por qué esto es un sermón? Entonces dice, mira cómo inicia y observa cómo finaliza. Este capítulo 11, el versículo 1 que te leí, va a ser que concluyó un sermón. Y entonces nosotros tenemos que decir, ¿dónde empezó el sermón? ¿Cómo sería? ¿Por qué finalizó? No, me tiene que dar la clave. Lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Otra parte de este capítulo 11 que estás mirando en el Evangelio de Mateo va a estar aquí, versículo 6. Y dichoso aquel que no halle escándalo en mí. Mire cómo lo dice. Dichoso el que no encuentre escándalo en mí. ¿Por qué? Porque Jesús tiene un estilo nuevo de interpretar la Torá. Un estilo nuevo. Entonces el judaísmo está muy sesgado, está muy cerrado, está muy rígido, está cumpliendo la ley por la ley, no esa liberación que tiene Jesús. Resulta que Jesús les está explicando, Jesús les está dando una instrucción, una enseñanza. Y ellos ven que la enseñanza de Jesús no es una enseñanza rígida, es una enseñanza libre, una enseñanza que les va diciendo primero la persona, segundo la comunidad, y después vas a experimentar que esto se riega, esto va a todas partes. Entonces, como él tiene una manera de vivir distinta, él dice, mira, lo único que les digo es que no se escandalice, porque ellos dicen, ¿este sí es o no es? Por eso cuando uno lo va a ver en alta mar, cuando la cuestión de la barca que se hunde, es distinto. Uno lee en Marcos, lee en Mateo, y uno dice, uy, Mateo sí la hace diferente. Mateo ve que los discípulos como que no saben qué hacer, eso no es, interiormente no lo expresan. En Marcos lo dicen de una vez, pero no te das cuenta cómo es que te duermes. No, en Mateo hay una finura, pero no son capaces de expresarlo. Entonces Jesús los mira y dice, pero ¿por qué ustedes no siguen adelante? Den el paso para esta fe que es. Hay otra parte en ese capítulo 11 que también quiero que lo veamos. El versículo 7b. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? Una caña agitada por el viento. ¿Qué saliste a ver sino
un hombre elegantemente vestido. Mirad lo que visten con elegancia, están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. ¿Por qué les está diciendo? Mire, la gente fina, la gente elegante, la gente que se pone todas esas túnicas rojas, como veo, que son de todo, casi nada de terciopelo, de todo aquello, estos son los reyes y ellos viven en los palacios. ¿Ustedes a quién están buscando? El profeta es el que está en la calle. Y el profeta tiene un estilo diferente. Ya como que, ya estamos en el capítulo 11, todavía no he llegado ni siquiera a la mitad de los capítulos de Mateo, pero ya como que les va abriendo los ojos. Mira, el Mesías, este Mesías que vino, no va a ser el Mesías que se viste como se vestía David. David vivía en el palacio, pero acá es diferente, porque los está preparando. Veas, somos sí profetas, pero el profeta no manda desde el palacio, el profeta está en la calle, el profeta está con el pueblo. ¿Se refiere a Juan Bautista? Sí. ¿Se refiere cómo vivía Elías? Sí, pero también está hablando de sí mismo. ¿Por qué? Porque si eres el Mesías, ¿por qué vistes así? Si eres un Galileo. Es que ahí la frase más fuerte está en Mateo. El de los gentiles, Galilea, tierra de los gentiles. Como quien dice, no es de primera clase judía, es de segunda clase. Y él dice, sí, yo soy de allá. Yo soy de esa raza de los gentiles. Uno empieza a mirar a esto que Mateo está cuestionando. Nosotros decimos que nosotros creemos muy fácil. Sí, creo. Pero vaya, toque, palpe y siéntase a los pies de este hombre que viene todo descamisado. Viene sudado, viene como sea y se pone aquí al frente. Y los judíos lo ven y los judíos eso para ellos esto cuesta. Si nosotros decimos que resucitó y está entre nosotros y todavía rechazamos la gente, ¿se imagina Mateo diciéndole a los judíos, ese mismo, ese que es de Galilea, ese que recorrió las calles, ese es el hijo de David, ese es el Mesías, ese es el prometido, esa es la promesa? Ellos se quedan ahí. El paso que vamos a dar, nosotros podemos decir que en Juan, en el Evangelio de Juan, dice que el paso es una iglesia. Cuando muestra Herodes a Jesús azotado y coronado de espinas, le dice, este es el hombre, este es el rey, este no es vuestro rey, lo muestra así. Cuando Juan escribe, le está escribiendo a una comunidad que se da cuenta que está perseguida, que todavía no es creíble, que no crecen, que no aumentan. ¿Qué pasa? Porque recuerde que Juan y Apocalipsis la estamos viviendo igual. Y él dice, ese es cordero degollado y está de pie. Y este es el hombre ultrajado, coronado de espinas. Así es la iglesia nuestra. Nosotros nacimos en un momento en que la iglesia es poderosa, que la iglesia tiene renombre, en que la iglesia tiene muchas cosas, en que la iglesia ocupa la sociedad. Estamos hablando de unos evangelios en aquella época donde las comunidades eran minorías. Por eso es que a nosotros nos cuesta comprender la vena, la arteria, lo que es el núcleo del evangelio. Pasamos de largo, pero aquí nos está diciendo él, mire, ustedes qué están buscando, ustedes qué es lo que quieren ver. No, en los palacios se encuentran otros, pero en las calles usted puede encontrar al Galileo. Es un cambio de mentalidad, un cambio de chip. Estoy insistiendo primero, integración, porque a mí me decían que porque no lo hacíamos virtual, estamos perdiendo presencia en comunidad. Yo decía, mira, el cristiano, si estuviera Mateo aquí, el cristiano se enseñó a vivir la fe a partir de control. Y nosotros no podemos hacer eso. Yo crezco en la fe a medida que yo escucho al otro. Es decir, cuando yo escucho al otro, yo voy creciendo en la fe. Mateo lo va a decir, y Mateo le va a decir al judaísmo, es verdad que estamos dispersos porque no tenemos templo, pero hagamos comunidad, hagamos encuentro. Mateo va a empezar, porque él va con calma, va a empezar lo que es el discipulado. El discipulado de Mateo es muy bonito,
Pero no es un discipulado quieto, es un discipulado de envío, de enviar. Ahorita vamos a ver uno de esos sermones. Pero la otra parte que decía el padre Pupito, si nosotros tenemos el Evangelio de Mateo, que fue la primera página, que era como quien dice los procesos de fe, crecer en la fe, que era como el catecismo que tenían las primeras comunidades cristianas, es un evangelio netamente pastoral. ¿Para qué yo sigo a Jesús? El seguimiento de Jesús no es solamente para yo mirarme con los otros. En Mateo va a ser a todas las naciones, es el sentido del envío. Pero ¿qué es lo que van a llevar? La pregunta es, ¿qué van a ir a decir? Jesús les va a decir, les va a dar doctrina. ¿Qué es lo que van a decir? Lo que ustedes escucharon conmigo y lo que van a escuchar, lo que van a seguir escuchando. Porque Mateo, ya les dije a ustedes, tiene una buena estructura. Vamos a comenzar ahí. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Démosle bastante. Observe. Vamos a tener los 5 discursos. Atención acá. Todo esto se estudia durante un año, podríamos decir. Yo no sé cómo lo va a hacer el padre Fidel Oñoro, pero él lo va a meter, él es especial. Miren, pero él me dice, Romero, y con tal de que ellos tengan toda la unidad del Evangelio. Esos 5 discursos uno no sabe cuál de todos es el mejor. No podemos saber cuál de todos es mejor. Y vamos a comenzar. Resulta que ya en el capítulo 1, de generación en generación, va a mostrar que Él sí era la promesa a nuestros padres. En el capítulo 2 va a decir que el que ha venido es más que Moisés, y por eso va presentándolo como el nuevo Moisés. En el capítulo 3, Él dice que es un hombre que ama la ley y que cumple la ley, y es el bautismo, el sentido de que es tan humano que sufre las tentaciones. En el capítulo 4, Jesús comienza la actividad misionera. Y Él se va a dar cuenta que solo no puede y comienza a llamar discípulos. Pero no los llama para que empiecen a trabajar. No los llama para inmediatamente, los llama para formarlos. Marcos, en el capítulo 3, versículo 15 y siguiente, dice, los llamó para que estuvieran con Él y luego los envió. Así lo dijo. Pero Mateo dijo, apenas dijo eso, yo voy a decir otra cosa. Los llamó para que lo escuchen. Una vez que los escuchen, que los va formando, entonces los envía. Vayan a ir abriendo la Biblia, yo voy acá. Ahora va a comenzar ese primer discurso, el primer sermón de la montaña. Coge 3 capítulos. Capítulo 5 es una hermosura. Ese capítulo 5, el número 6, el número 7. Mire lo que va a decir, es un Jesús que va a tratar con su palabra, con la manera de enseñar, que la vida se vive a partir de una actitud. ¿Por qué? El judaísmo se sabía los 613 leyes que había. Se las sabía. Tenían todos los flecos, todas las orlas en su túnica. Pero les va a decir, mira, ¿de qué me vale colocarme 613 orlas si no hay una caridad, si no hay una expresión, si no hay una ayuda? Entonces, Él va a decir, mira, yo te voy a decir cómo vamos a ser felices. ¿Cuál es la propuesta que yo quiero? ¿Qué es lo que yo deseo? Y Él comienza con algo que Él dice, voy a decirte algo. Unas actitudes que debemos tener porque la escuela, la nueva escuela, en la nueva comunidad, el nuevo Moisés, porque Él va a decir, la ley que te voy a dar, aquí hay más que una ley. Esa ley del Sinaí yo la respeto, pero te voy a decir en qué forma podemos hacer nueva la ley. Eso es lo que va a mirar. Y ese capítulo 5, que es el capítulo de las bienaventuranzas, que ojalá las desarrolláramos, porque figúrese que últimamente se nos está diciendo que a los jóvenes de confirmación tratemos de darle durante el primer año de confirmación, si estamos haciendo los 2, este sermón, el capítulo 5, el 6 y el 7. ¿Por qué? Porque hay tanta violencia de palabras, hay tanto maltrato,
hay tanto acoso entre los mismos jóvenes que si nosotros aprendiéramos a hacer unas fichas, unos procesos, la misma lectura con la misma Biblia, mirar cuál es la propuesta para uno ser seguidor de Jesús, para uno dar el paso y confirmar la fe. Eso es, recuerden que Mateo es esto. Mira, si quieres creer en el Mesías, en el Hijo de Dios, tomemos estas actitudes. Y comienza el programa, que nosotros lo vamos a llamar programa o proyecto de vida. Así lo llamamos. Un proyecto de vida que él le da al discípulo y empieza a formarlo. Cuando comienza el sermón de la montaña, dice que Jesús fue a un monte y allí se sentó. El mero hecho de que Mateo dice que él sube al monte y se sienta, les va a recordar al judaísmo que Moisés también subió al monte. Y desde el monte él está escribiendo la ley. Y allá en el monte da la ley. Y va a dar la ley a un pueblo hebreo que se va a formar como pueblo elegido. Jesús sube a ese monte y va a dar la nueva ley. Esa nueva ley va a ser las bienaventuranzas, actitudes para uno tener frente a Dios y actitudes para uno tener frente a los hermanos. Eso es el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Mateo es un hombre que busca la verdad. Eso es lo primero, la lealtad y la verdad. ¿Por qué? Él dice, hay que ser coherentes. La fe se expresa con actitudes y con la vida. El judaísmo tenía un problema. Tenían la mente hinchada, la cabeza hinchada porque se sabían toda la Torá, pero no lo pasaban a la vida. Eso eran los rechazos que habían el uno al otro. Por eso va a decir, va a finalizar el sermón, no juzguen, por favor, no se juzguen. ¿Quién eres tú? ¿Por qué no te quitas primero aquello que te estorba en el ojo? Y luego trata, porque si tú ves en ellos una pajita pequeña, en ti hay una viga que es más fuerte. Oye, ¿a qué vas? Rezar y rezar y rezar. Estás como los paganos, porque no haces otra forma. Trata de hablar con él. ¿Por qué no te encierras? Es que esta ley que yo traigo no va a recibir para que te vean. No, hay una presencia divina. Porque él va a insistir en eso. Porque al entrar el judaísmo va a decir, es que cuando hacemos ayuno, nosotros empezamos a gritar, a decir, no, esto no es para gritarlo. El ayuno lo hacemos de tal forma que no hay que decir, yo estoy ayunando hoy. Mira, las oraciones allá, muchas plegarias, pero luego ¿qué? Aquí hay que aprender a orar en el interior. Ellos tienen problemas del templo, no hay. Dijo, mira, es aquí, es en el interior. Y no hay que aparentar. El discípulo dice, esto es otra cosa, esto es otro programa. Y no vamos a usar las filacterias, y no vamos a usar las zorras de nuestro... Aquí no. Aquí vamos a vivir como somos. Si somos campesinos, si somos del judaísmo, de allá de Jerusalén, pero nosotros la verdadera honestidad, la verdadera sinceridad, la verdad es desde el Espíritu. Es acá. Entonces, él va a insistir. Estamos en el capítulo 5, resalto solamente unas partes. Dice así en el capítulo 5, viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por la justicia de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien
os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros, por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Nosotros decimos que el sermón se terminó ahí. No. Mateo, es que Mateo es muy largo. No. Lo que pasa es que Mateo va a desglosar cómo vivir esa felicidad. ¿Cómo vivir? Porque ellos están en una criticadera, ellos están en una persecución, a ellos los están encadenando, a ellos hay problemas. Dice, un momento. Este camino, porque él va a hablar del camino, él va a hablar del camino estrecho, él va a hablar de la puerta perdida, de la puerta pequeña, él va a hablar de aquello que nadie lo ve. Va a mirar, yo sé que hay una puerta que es pequeña y no todo el mundo la ve, no todo el mundo la ve. Él va a explicar todo eso, son como quien dice, como dichos, renglones, digamos de una vez, versículos que no los encontramos en los otros evangelios, los encontramos en Mateo. Entonces Mateo les va a decir, mira, este camino es tan simple, es tan sencillo, es tan pequeño, que no todo el mundo lo va a elegir, pero lo importante es saber a quién seguimos y el por qué yo sufro, el por qué yo soy feliz, que me persigan, el por qué va a haber todo este sentido de sentencias, el por qué. Entonces van a decir, ¿cómo así? ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos que lograr? Recuerde que eran comunidades, una minoría de comunidades cristianas. Y sin embargo, siendo minoría, es que esto es otro problema que tenemos nosotros aquí en América. En América nosotros nos desanimamos porque si no muevo masas, entonces no hay gente. Y nosotros no somos capaces de aprender a hacer pequeñas comunidades. Y ese sentido de encontrarme en una pequeña comunidad, va a decir él, en esa pequeña comunidad, de aquí va a surgir o vamos a vivir lo que es el reino de los cielos. Es aquí en el pequeño. ¿Por qué los evangelios y por qué este evangelio nos dio a nosotros tanta fuerza, nos impulsó tanto? Porque así el cristianismo comenzó así, pequeño, pero él va a hablar de esas parábolas que se extienden. Como nosotros nos quedamos en que lo importante es tener la iglesia llena y contando cuántas comuniones se dieron, en eso consistía la Pascua. La Pascua era cuando el obispo reunía a los sacerdotes y decía, ¿tuvieron bastante gente? Sí, yo repartí miles y miles de comuniones, entonces sí fue gente. Pero no preguntaban de la gente que fue a la Semana Santa, experimentaron que hubo procesos de conversión. Esa era la pregunta que había que hacer. Experimentaron que hay procesos de conversión, que es lo que le preocupa a Mateo. A Mateo le preocupa es eso. Mire el capítulo 2, si es actitud, observemos. Dice así, el capítulo 6. Pase al capítulo 6 y él va a decir algo. En el capítulo 5, él va a seguir hermosamente, es que es muy bonito, pero yo solamente les voy a explicar. Estos sermones, una parte clave, ustedes lo leen porque él mañana va a coger rápido. Yo voy a hablar con él, él me dice, nos encontramos una vez que llegue para ver qué fue lo que vimos y él entrar rápidamente. Hay una parte, en el capítulo 6, dice así. Capítulo 6, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando hagas limosna, luego dice cuando vayas a orar, ¿de acuerdo? Todo lo que él va a decir. Va a hablar de la oración en secreto y luego va a hablar del ayuno. Es una lectura que es muy frecuentada en el tiempo de Cuaresma, sobre todo en el miércoles de ceniza. Veníamos con un judaísmo que lo importante era, antes de entrar al templo, gritar. Yo ya cumplí las leyes, yo hice la oración todos los días, yo di limosna a las viudas, yo cumplí la ley, yo no me he contaminado, lo decían en voz alta, lo oían los pecadores, lo oían los paganos y decían, ¿de qué hablan? No, de todo bueno, pase usted al templo. No, Mateo va a decir, esto no es para gritarlo. El cristianismo ilumina, irradia, porque la persona, recuerde lo que estamos leyendo aquí, la persona cuando se deja habitar por el evangelio, la persona refleja. La persona es luz, tiene sabor, tiene sentido.
Y Mateo está hablando de un cristianismo que no sea aparente, sino que viva desde dentro. Aquí tenemos que mirar, porque muchas veces nosotros a veces sí nos falta más coherencia. Luego cuando vamos a ver el sermón, uno de los sermones, que va a ser el capítulo 10, él va a decir cómo va a ser el envío y qué es lo que tenemos que hacer. Mire el capítulo 7. Recuerde que el sermón primero es capítulo 5, 6 y 7. El capítulo 7 dice así: no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con el que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midas serán medidos. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano? Bien, él sigue. Pase, por ejemplo, otra vez la eficacia de la oración, y sigue la regla de oro, versículo 12. Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos mismos, porque esta es la ley y los profetas. Es muy bonita la ley de oro, la conocían los judíos, pero les va a decir, mire, amen al otro como quieren que les amen a ustedes. Se dan cuenta que el sermón se refiere a este grupo, a esta muchedumbre que lo quiere seguir, y le va a decir cómo va a vivir o cómo será la escuela, la nueva escuela que van a hacer con él, y cómo van a vivir el discipulado. Es decir, vamos a ser primero pobres, segundo transparentes, tercero buscamos la paz, o luego logremos hacer justicia. A nosotros, por la manera de vivir, vamos a ser perseguidos, nosotros vamos a ser rechazados, a nosotros no nos van a abrir las puertas. Y lo otro, les dice, mire, vamos a vivir coherentemente, no hagamos las cosas por aparentar. Esto de que ustedes se va a lavar las manos hasta el codo, y de que usted se va a poner una cantidad como quien dice, de tejillín que dicen ellos, todo esto, no. Nosotros vamos a vivir un cristianismo que la misma gente se va a dar cuenta cómo vivimos. Ese es el discipulado. Pero les va a decir, ahora sí, necesitamos una relación entre nosotros. Si queremos hacer un grupo entre nosotros, va a haber lo siguiente: aquí nadie va a hacer juicios, nadie va a condenar, nadie va a decir los defectos del otro, se va a mirar a sí mismo primero. ¿Por qué? Porque como va a ser comunidad, él está construyendo la nueva comunidad, y él va a lograr que la comunidad sea una fraternidad. Eso es lo que él quiere. Entonces, ya, cuando usted vea, decimos Mateo 7:28. Entonces ya terminó un discurso. Ese es el primer discurso. ¿De acuerdo? En ese primer discurso, por eso los biblistas, aquellos que hacen tantos estudios, cuando le hicieron la pregunta, ¿cómo sabemos que este discurso comprende el capítulo 7, el capítulo 5, 6 y 7? Y dicen, observa, subió al monte, se sentó y comenzó a enseñarles. Y mira el discurso todo completo, trata de estudiarlo, los 3 capítulos, y observa cómo finaliza. Cuando se terminó, que ya los mandó, que ya hicieron como un curso, un seminario, que ya van a pensar si lo siguen o no lo siguen, si verdad, la gente termina admirada por su forma de enseñar. 5 discursos. Vamos a ver de esos 5 discursos, ¿cuál es el central? Porque recuerden que Mateo es así. Mateo es circular, pero entra al centro. En los discursos también tenemos el centro. Vamos a observar. Entramos al segundo discurso, que lo llamamos el discurso misionero. Y ese discurso misionero solamente tiene un capítulo. Yo recuerdo ese capítulo 10 que lo hemos trabajado fuertemente. Primero, la iglesia misionera. Se trabajó muchísimo en un año misionero de la iglesia. Eso se desglosó versículo por versículo, palabra por palabra. Segundo, lo volvió a tocar Aparecida. Aparecida dice que el capítulo 10 había que darlo en las catequesis, en la formación, en todos los grupos pastorales. ¿Por qué? Porque el discipulado tiene que ser un discipulado en movimiento, un discipulado que al mismo tiempo como que exprese lo que lleva dentro. Y observe que este segundo discurso
nos está diciendo a nosotros, muy bien, y si ellos han comprendido, si ellos están admirados, si ellos van tomando actitudes, si ellos dicen, esta es la doctrina, esta es la verdadera, esto es lo que... Bien, vamos y contamos, vamos y decimos. Y esto es lo que llamamos el envío misionero, es elección y envío. Pero observen lo que consiste el envío. En Mateo es muy claro el envío. Cuando yo soy misionero, ¿a qué voy? Él va a decir, porque él es clarito. Yo te dije que él narra de tal manera que usted siga los pasos, que siga bien los pasos. Y observe como dice el capítulo 10. El capítulo 10 dice así: y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsar, para curar toda enfermedad y toda dolencia. Y comienza a decir los nombres. Mateo no es tan exorcista como es Marcos. Recuerde que Marcos es exorcista, saca demonios y todo. Entonces yo me tengo que encontrar en Mateo, que Mateo es judío, que Mateo, decimos nosotros, Mateo ¿en qué escribió? Muchos dicen que Mateo escribió en hebreo. Pero ¿por qué no escribió en griego? Ya el capítulo, ya en los años 70 y 80 y 90, nosotros conocíamos muchísimo el griego, el hebreo no. Mira, porque si él narra a nivel de la sinagoga, en esa forma, puede que haya sido en hebreo, dicen los padres de la iglesia y dicen los biblistas. El que a él le haya tocado y haya escrito en hebreo, nosotros decimos, y entonces el evangelio. ¿Por qué? Porque se escribía ya mucho en griego. El griego entró cuando entra Alejandro, este gran joven que comenzó a coger el imperio. Y Alejandro vio que los niños, él dice, no estudiaban, hizo escuelas, y al hacer las escuelas, él trae el griego, y eso unificó el imperio. Todos van a estudiar en las escuelas el griego. Más tarde se dieron cuenta que los niños iban creciendo, estoy hablando de los judíos, y ya como que habían olvidado el arameo, habían olvidado el hebreo, y entonces sabían el griego. Y nosotros decimos, ve, ¿y por qué Mateo? Eso es lo que nos dicen. Mateo parece que escribió en hebreo. Otros dicen, pero a mí me tocó el griego. No, él parece que fue tan puro que al escribirlo, lo ven más o menos por la forma de la redacción como es. Estamos que hebreo y que también otros dicen que podía haber sido griego, pero más que todo optan por el hebreo. Pero ¿qué está diciendo aquí en el capítulo 10? Como judío te estaba diciendo, él dice, el envío misionero, ¿en qué consiste? En ser portadores, según las bienaventuranzas, de paz, de lo que es posible, de la alegría, de aprender a ver que con la palabra, como la palabra sana, como la palabra cuando se posa en mí, es una palabra que libera. Es una palabra que verdaderamente yo la comunico a los otros y en nosotros debe despertar esperanza y alegría. La pastoral hoy, dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que la verdadera pastoral no es una pastoral de amargura, no es una pastoral de tristeza, no es una pastoral de puro trabajo. Aprender a disfrutar de la pastoral es aprender a disfrutar de ser hermanos. La gente de hoy, como le tocó a Mateo, que es una comunidad muy perseguida, una comunidad que está pobre, una comunidad que está sufriendo, una comunidad... Mateo es capaz de darle el giro al anuncio y dice, mire, yo te mando a lo siguiente. Primero, con tu palabra, tú puedes sacar el mal espíritu. Pero ¿cuál es el mal espíritu? ¿Cuál es el demonio? ¿Qué es aquello? Tristezas y amarguras, porque a veces a nosotros nos puede más la tristeza que la alegría. A nosotros nos puede más la amargura que la esperanza. A nosotros nos puede más la asedia que sentir la fe. A nosotros nos puede más. Hay gente que uno siempre todo lo ve oscuro. Todo, no, ya esto se acabó. No, lo nuestro es a dar esperanza, saber que mi palabra es creíble porque yo creo en él, saberla anunciar y despertar comunidades con alegría, con gozo, de encontrarnos. Curar toda enfermedad. Vayámonos para los judíos. ¿Qué es curar enfermedades? ¿Qué es esto de curar? De sanar y de curar, de llegar al otro. Muchas veces la salud que
que se mira hacia afuera, lo vamos a mirar desde los profetas, es porque hacia adentro hay algo mal, algo que no camina bien. Eso lo están diciendo hoy aquellos que están buscando otro giro en la salud. Es una causa de un estrés. Es algo que te está perjudicando, es una preocupación exagerada. Algo pasó. ¿Qué pasa en tu familia? ¿Qué sucede? Y uno cree que ese problema no te causa problema, no te dice nada, es decir, no te va a perjudicar. Sí te perjudica. Pero nosotros inmediatamente vamos a una farmacia, vamos al médico, el médico solamente te dice, es una gastritis aguda, mira, está pasando eso con tu hígado, mira eso, pero no nos sentamos a investigar qué sucedió, ¿verdad? Mateo está diciendo que la problemática que estamos viviendo es tan aguda, tan fuerte, que nos puede afectar. Nosotros hoy con tantas cosas que estamos pasando y viviendo después de la pandemia, no sabemos el por qué la abuela, el por qué el abuelo, el por qué la tía, el por qué está enfermo. ¿Qué sucedió? Todos vimos por la televisión los mismos hechos, pero somos distintos. Unos viven según las emociones, otros miran las cosas desde acá, fríamente, pero no sabemos que nos afectó, ¿de acuerdo? A unos afectó más, a otros menos. Vamos a mirar los sermones y después vamos a ver la parte de los milagros, ¿de acuerdo? Porque estamos viendo sermones, los 5 sermones, porque entre un sermón y otro hay milagros, entre un sermón y otro hay un camino, entre un sermón y otro hay algo de expresión, ¿de acuerdo? Porque después lo vemos. Vamos a mirar. Resulta que el número 3 es el centro. ¿El centro de qué? ¿Te acuerdas que si es circular, entonces el que puso el discurso parabólico en toda la mitad? Pero ¿y por qué? Mira, él como que concentró las parábolas en este capítulo 13. Es un capítulo precioso. Son parábolas cortas, pero todas las parábolas te van a expresar a ti cómo o en qué consiste el reino de los cielos. Pero ¿y por qué central? Porque si este discipulado, los judíos están buscando cuál es la novedad del cristianismo, la novedad del cristianismo es que tú puedes lograr el reino de los cielos. El segundo discurso, el misionero, ¿en qué consiste el discurso? Anuncien el reino de los cielos. Entonces ya Mateo está hablando porque la parte teológica de Mateo es ese reino de los cielos, es ese reino de Dios. Nos lo va a enseñar en el Padre Nuestro, nos lo está explicando. Ahora, el centro es el discurso parabólico. Son parábolas que están concentradas y son muy pequeñas. Observemos el capítulo 13 rápidamente y nos va a decir así. Pues yo tengo esto más que rayado, vamos a ver si les resalto lo primero. Mira, Marcos en el capítulo 4 tiene todo un capítulo larguísimo de la parábola del sembrador y explica el terreno árido, el terreno de espinas, el terreno de las piedras y el terreno bueno. Mateo es muy concreto, cambia un poquito, pone primero uno que Marcos coloca el otro, pero Mateo va a empezar a decir, vea, salió un sembrador a sembrar. Recuerden que estamos hablando a judíos. Y para judíos el centro es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Torá. Esta parábola que está en los sinópticos, que está en Marcos y está en Mateo, esta parábola era conocida en el judaísmo. En el judaísmo tenía una parábola que era el de la esponja. Una esponja, muchas veces mi hijo es como la esponja, que escucha y escucha, pero cuando le hacen así, lo botó todo. ¿Se acuerda? Una esponja empapada de agua. Usted la saca, la exprime bien, exprime bastante y de un momento a otro la esponja ya se secó, no quedó nada, ¿no es cierto? Entonces, ellos tenían unas parábolas para empezar la noche de la Pascua, que nosotros decimos del Seder, empezaban, y hacían varias parábolas. Y decía, yo tengo tantos hijos, un hijo es así, el otro es así, entonces decían con parábolas. Él comenzó primero que todo con esto, el reino de los cielos, ¿qué es? Para Mateo, el reino de los cielos es ser fiel a la palabra.
si Jesús es la palabra encarnada, que lo trae San Juan en el capítulo 1, y la palabra era Dios, y la palabra estaba en Dios, y comienza a decir lo que es la palabra, y en el versículo 14, y la palabra acampó entre nosotros. Y esa palabra, al que lo acoja, lo hace hijo de Dios, al que no, hijo de las tinieblas. Así lo dice Juan. Pero como Mateo lo está explicando a judíos, va a decir, miren, ¿sabes cómo es el reino? El sembrador salió a sembrar, pero muchas veces esa semilla, esa palabra, cae en diferentes terrenos. Para preguntar, ¿qué terreno es usted? ¿Qué terreno es? Cualquier problema, rechaza la palabra, tira la toalla, como decimos nosotros. Eso es cuando te ahogan los problemas, que es entre espinas, te ahogan los problemas, se muere la palabra. Muchas veces, como estás de un lugar a otro, mirando a ver qué pasa y no te decides, entonces por eso vienen vientos, que él dice, los pájaros, y se comen la semilla, es decir, te dejas llevar por los otros. Luego dice, mira, está bien, que muchas veces hay rocas, hay de todo, pero florece, pero ¿qué sucede? El sol puede quemarlas porque no tiene profundidad. Lo importante es un terreno que acoja la palabra y que dé fruto. Y que dé fruto. Unos dan, es verdad que dan, puede ser el 30, otros puede ser el 60, otros puede ser el 90, pero lo importante es que una palabra escuchada es una palabra que responde. Esto es lo que decíamos, Señor, esta mañana, que muchas veces nosotros escuchamos y va a ser la semana B, pero ¿qué sucede con esa palabra? ¿Cómo la pongo en práctica? ¿En qué forma la pongo en práctica? Colocó también la otra parte de esas parábolas que él va diciendo la parábola de la levadura. Es algo pequeño y cómo hace lo posible que esa masa pueda crecer. La parábola del tesoro de la perla, es decir, el reino de los cielos es como una perla escondida. El que lo encuentra vende todo con tal de quedarse. Figúrese que también era una parábola judía, una parábola que la encuentran, que ellos lo tenían así, vea, es una perla escondida. Ustedes buscan rabinos, ustedes buscan la escuela, entran a la escuela. Todo el que entra a la escuela, no todos se quedan, porque la escuela rabínica, te exige 24 horas de estudio para poderte formar. Pero aquel que encontró y vio, se dio cuenta que esa palabra, esa Torah, era un tesoro, es capaz de dejarlo todo y quedarse ahí. Eso lo explica muy bien Pablo en las cartas. Entonces lo deja, es decir, lo tiré todo lo tiré por basura con tal de seguir a Jesucristo, que es la palabra. Y luego ya lo de la red, una red que se rompe y lo que pesca. Hay pescado